Hoy voy a contarles una historia, tal vez un poco incómoda y personal, pero como esta marica quiere generar views, entonces es hora de que apele al morbo. Por eso me he armado de valor para contarles esto. Oli, Soy Yao. Volvamos al tiempo en el que estaba haciendo yo una chica literatura, o sea, iba yo al club de literatura y yo por esa época, pues así como era muy lectora, dije yo también tengo que ser escritora. Obviamente eran historias ridículas que solamente encontrarías en Wattpad. No me vengan aquí a decir que soy una Wattpadfóbica porque no lo soy. O sea, admito que en mis épocas más juveniles me deleitaba leyendo alguna que otra historia, pero hay que aceptar que las historias son ridículas en su mayoría. Entonces ya se imaginarán una historia como de un romance gay donde uno de ellos moría y luego el otro llegaba. Cuando ya era fantasma, llegaba por el otro y se lo llevaba de la mano y morían los dos. Todo súper romántico, súper cursi. Ay, no. Y bueno, entonces, pues yo como buena escritora tenía mi libretica donde anotaba cosas con mi lapicito y entonces yo pues dije, necesito inspiración. Yo ahí pues me volví súper Dora la exploradora, buscando lugares para inspirarme y terminé en un lugar en medio de la nada. Había como un parquecito con mucha naturaleza y había una piedrita y yo dije, me voy a sentar en esta piedrita y al frente de la piedrita había como un monte y entre el monte y la piedrita había una carretera y bueno, me senté yo ahí como super no sé, la novela por hacer esta supernovela y empecé yo a escribir mis ideas cuando creyeron que les iba a contar esta historia así como si nada. Pues no mamis, hagan el favor y le dan like. Yo necesito que YouTube me recomiende. Gracias. Cuando va llegando un señor de la nada en una motico. Era una moto re horrible, como súper vieja, y de la nada se bajó. Entonces, ese señor, yo digo que tenía casi 40, pues tenía un jean, tenía como una camiseta, tenía unas gafas re gruesas, o sea, qué miedo, como esas gafas que literal le hacen ver los ojitos como un punto. Así. ¿Y qué más? Tenía algo de sobrepeso, era más o menos bajito. Yo estaba ahí tranquilita, como si nada, y luego se me acercó y me dijo, hola. Perdón. Hola. O sea, imagínense la voz de Viola más hijo de puta que hay en esta vida. Hola, ¿cómo estás? Yo bien. Súper cortante, como largate, ¿qué haces aquí? Me dijo, ¿qué haces? Y yo como, nada, aquí. Pues yo ya en ese momento me paniqué y dije, ay, qué miedo. ¿Qué putas está pasando en mi cabeza? Dije, ¿este señor qué? ¿Por qué se me acercó? Ahí de la nada. Y bueno, me siguió hablando. Me empezó a preguntar muchas cosas y yo como le respondía súper cortante. Se me acercaba mucho, como digamos físicamente. Muy cerca de mí, en un aliento del culo. Y... uy, no, esa cara, qué asco. Ay, no. Entonces, luego me empezó a preguntar cosas como más personales. Me preguntó dónde vivía, dónde vives, a qué me dedicaba, a qué te dedicas. Ay, no, ya no quiero hacer la voz de ese viejo hijo de puta, no me sale. Y bueno, entonces me preguntó a qué me dedicaba. Y luego ya empezó como a ser más personal y me dijo, ay, ¿y tienes novia? Y yo como, no. Y luego me preguntó, ¿y eso? ¿Te gustan los hombres? Y yo como, ay, me olvidó decir cómo estaba yo vestida, perdonen. Estaba yo con mi camiseta negra porque siempre Dars, nunca en Dars. Cuando eso tenía la cara rellena de acné, porque pubertad y tenía mis zapaticos verdes y mi peinado de puta hueva. Qué tiempos aquellos tan horribles, pero bueno. Entonces me dijo, ay, me pareces bonito. Y yo, ay, me pareces bonito. Y yo como, gracias. Y bueno, entonces está ahí, pues ustedes dicen, pues qué pasó, pues qué está pasando, nada. Nada, mi amores. Ahí empezó lo feo. Me dijo, mira, mira, ¿quieres acompañarme a este monte? Yo te pago.
solo es para conocerlo, porque no lo he conocido. O sea, me estaba invitando a ir al monte que estaba al frente de la piedrita, que era un lugar como súper solitario, o sea, literal, como un lugar donde no puedan ver sus crímenes. Y era insistiéndome, como, vamos, 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 yo conozco, no te demoras nada, no te demoras nada. Y pues yo, en esa época, sí, como les digo, era estúpida, pero ni tan tonta. Y bueno, entonces, luego era insistiendo, insistiendo, y se me acercaba mucho cada vez que me lo preguntaba, y yo como que ya no era capaz de hablar y yo era como, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? No entiendo nada, no entiendo nada. Entonces como para calmar el ánimo, el man de la nada me empezó a hablar de unas películas. O sea, él tenía como unas películas piratas que había comprado y dijo que iba a ver las películas con su mamá. O sea, vivía con su mamá, seguramente. Como, ay, ya cállate viejo hijo de puta. Y luego pues me dijo, mira, ¿quieres montarte en mi moto? Yo te doy una vuelta por allí, nos vamos por allí, yo te llevo de paseo. Y yo como, no, es que en serio, hágale, vamos, vamos, vamos. Y yo como, no, gracias. Y yo era como así nervioso, como un poco intranquilo. Si ese señor me hubiera querido hacer algo, yo no tenía dónde correr. Porque estaba la piedra, pero a un lado de la piedra era como la carretera. Pero esa carretera era como muy cerrada. ¿Y ustedes creen que no me iba a hacer todas las cochinadas del mundo si me accedía o a montarme en la moto o a meterme al morro? Eso me iba a violar. Incluso hasta me hubiera podido matar y no estaría aquí yo haciendo videos. Es algo un poco traumático. Y bueno, entonces el man al fin decidió irse. Entonces se montó en la moto y luego lo vi devolverse. Y ahí, señora, yo no sé qué hice. Me metí como por una casa que está como re desolada. Me metí por ahí, me metí como por un callejón. Y yo empecé a correr, apenas pude, corrí, 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 y luego me entró como una risa muy nerviosa, como yo ja, 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 como riéndome, pero no era como que me riera de qué situación tan cómica, sino que qué pánico, no sé cómo puta sobreviví. Y tengo una hipótesis de por qué sobreviví. Mi hipótesis es que como era un lugar que a pesar de que era como un poquito abierto, igual pasaba gente de vez en cuando y pasaban muchos carros, entonces él no podía cometer su crimen, quién sabe qué putas quería hacer, y entonces por eso me dejó en paz. Pero ustedes se imaginan donde hubiera sido de noche. Adiós vida. Además, quién sabe si no lo hizo después con otra persona. Viejo pedófilo asqueroso. Soy una mujer valiente y aquí estoy contándoles este video traumático. Bueno, realmente pues no fue como tan traumático para mí porque ya vieron que no me pasó nada, pero hubiera podido pasar y hubiera sido horrible. Pero seguramente algún niño que estaba por ahí solitario le pudo haber pasado algo. Son cosas horribles que pueden pasar en el mundo y que seguramente están pasando en este momento. Ay, no, que como